De tema, les contamos ahora que el pasado viernes el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que su país empezará a deportar a los migrantes y también a los refugiados, en su mayoría latinoamericanos, que ingresen a su país por entradas no oficiales. ¿Cuáles serán las implicancias de esta decisión? Ya estamos en comunicación con el señor Fernando Torres, abogado especialista en migración, fundador y director de Immigration Consulting Services. Muy buenos días, señor Torres. Bienvenido a RPP. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos y Noemí. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Cuéntenos, por favor, a qué se debe en principio esta medida que se ha tomado en Canadá para deportar a los migrantes y refugiados. ¿Esto no estaba sucediendo? Bueno, efectivamente, hace unos días hubo una visita del presidente Biden a Canadá, donde tuvo reuniones con el primer ministro Justin Trudeau, pero no solamente con el primer ministro, sino con los líderes de la oposición. Estuvo con Mr. Poilievre, que es el jefe del Partido Conservador, y uno de los principales temas que se discutieron en estas reuniones fue la necesidad de establecer esfuerzos comunes para limitar la entrada de inmigración irregular, básicamente caminantes y fundamentalmente caminantes que provienen de Latinoamérica, que cruzan la frontera de manera irregular entre Estados Unidos y Canadá por el paso del conocido como el Oxon Road, que es un límite entre Nueva York y Quebec, y que lamentablemente ha desbordado la capacidad operativa del sistema de inmigración canadiense, que está generando además falsas expectativas, porque el hecho de ingresar a territorio canadiense no asegura ni en el mediano ni en el largo plazo que todos aquellos que han ingresado a Canadá vayan a obtener el refugio que en la mayoría de los casos están solicitando. Muy bien, muchas gracias, señor Torres. Le saluda Noemí Mamani desde Cusco. En ese sentido, ¿ha cambiado la modalidad de ingreso, digamos, de un peruano a Canadá respecto a los trámites, no? Claro, fíjese, hay que tener en consideración que Canadá es miembro del G7, es decir, es una de las economías más sólidas del mundo y necesita muchos profesionales calificados para que sigan generando el crecimiento ininterrumpido que el país ha tenido en los últimos 50 años. Entonces, sí requiere profesionales y técnicos que quieran llegar a Canadá, pero utilizando los procedimientos que el país dispone. El sistema de inmigración de Canadá es un sistema ordenado, eficiente y predecible. Quienes están entrando a Canadá en este momento utilizando este paso irregular están quebrando la normativa de inmigración canadiense y además el refugio que están solicitando probablemente no se adecue a lo establecido en la Ley Internacional para el Refugio de Derechos Humanos que Canadá acoge también. Ahora, y en ese contexto, si nos puede resumir en líneas generales, ¿cuál es el procedimiento legal para ingresar a Canadá? ¿Cuáles son, por ejemplo, qué tipo de documentación solicita si algún profesional quiere viajar hasta Canadá para buscarse un espacio laboral? Te agradezco, Carlos, la pregunta porque eso es muy interesante y muy importante entender que, como lo mencioné hace un momento, Canadá tiene paquetes inmigratorios que funcionan como combos, ¿verdad? Cuando uno se va a comprar una hamburguesa o un restaurante de fast food, ya el combo ya está hecho y escoge el combo 1, combo 2, combo 3. Es exactamente la misma figura en inmigración a Canadá, pero obviamente no vamos a recibir una hamburguesa, sino la posibilidad de obtener una visa, un permiso de trabajo, un permiso de estudios, una residencia permanente y eventualmente una ciudadanía. Entonces, hay que identificar bien de qué tipo de postulante estamos hablando, porque no todos los procesos son similares, los procesos se ajustan en función del perfil del que va. Si es una familia, si es un profesional joven, si es un estudiante, si es un solicitante efectivamente de refugio, alguien que está buscando protección debido a una amenaza en su país de origen. Todos esos caminos se pueden solicitar, pero claro, son caminos técnicos, son caminos en los que hay que tener, digamos, la información suficiente para que la postulación que un postulante presente sea muy sólida. Por favor, digamos, a ver, un
una persona que tiene estudios técnicos, por ejemplo, en mecánica, automotriz, que quiere viajar a Canadá, ¿qué requisitos necesitaría ahora para poder hacerlo? Trabajadores de construcción, carpinteros, electricistas, gasfiteros, fontaneros, en el lado técnico y en el lado profesional, ingenieros de sistemas, de software, de minas, topógrafos, son carreras, profesionales y técnicas muy demandadas. Pero aquí el parteaguas, Noemí, es que se debe conocer por lo menos uno de los dos idiomas oficiales en Canadá, que es el inglés o francés. Ese es el requisito sine qua non, es el requisito más importante para que Canadá pueda darle la oportunidad laboral a alguno de estos profesionales. Y se necesita haber ya previamente postulado y haber sido aceptado por alguna institución o alguna empresa antes de viajar, o uno puede viajar y allá, cuando ya está en Canadá, buscar esta opción laboral. Le voy a pedir, señor Torres, por favor, su respuesta en unos segundos. Vamos con nuestros anunciantes, escuchamos y luego regresamos con esta interesante entrevista. Regresamos. De la mañana con 19 minutos, estamos en ampliación de Noticias Edición Dominical. Noemí Mamani y Carlos González estamos con ustedes y ahora estamos en diálogo con el señor Fernando Torres, abogado especialista en migración, fundador y director de Immigration Consulting Services, conversando sobre las posibilidades de migrar de forma legal a Canadá y alcanzar, ¿por qué no?, el Canadian Dream, al estilo de American Dream. Bueno, le consultaba, señor Torres, respecto a las posibilidades laborales. ¿Es necesario, antes de viajar, ya tener algún vínculo contractual con alguna empresa, haber postulado previamente, o se puede viajar y recién, ahí en Canadá, buscar una opción laboral? Te agradezco mucho la pregunta, Carlos. Efectivamente, para que una persona pueda llegar a Canadá a trabajar, necesita tener un contrato de trabajo de una empresa o una institución canadiense en Canadá. Una vez que la persona ya haya logrado tener un contrato de trabajo, por ejemplo, en el caso de peruanos, muchos chefs, mucho personal de cocina, mucho personal de hotelería y turismo tienen excelentes oportunidades en las provincias, por ejemplo, de British Columbia o en la provincia de Ontario, incluso Alberta también. Una vez que ya tienen el contrato firmado, una vez que ya pasaron las entrevistas de trabajo, el postulante tiene que solicitar un permiso de trabajo para poder llegar. El permiso de trabajo es usualmente expedido por 2 años y una vez que este trabajador tenga ya por lo menos 1 año de trabajo calificado, ya está habilitado para postular a la residencia permanente. Es importante también señalar, Carlos y Noemí, que mientras esta persona puede llegar, este peruano puede llegar a trabajar, también lo hacen su cónyuge acompañante y sus hijos en edad de trabajar. Es decir, si el padre de familia consigue un trabajo en Canadá, también puede ir a trabajar la esposa, que tiene un permiso de trabajo abierto. Eso quiere decir puede trabajar en cualquier actividad, en cualquier parte del país, y los hijos en edad de trabajar hasta los 22 años pueden hacerlo justamente siguiendo la suerte del postulante principal. Qué importante, qué interesante lo que nos cuenta. Entonces hay muchos beneficios para las personas que quieran viajar a Canadá. ¿Estas nuevas restricciones afectan en algo a las visitas por turismo a Canadá? No, en absoluto. Son caminos absolutamente diferentes. Para llegar a Canadá tenemos, como lo mencioné, muchísimas vías, muchos programas de inmigración, pero las visitas, el turismo, es una posibilidad distinta. Todos aquellos que quieran ir a turismo a Canadá, y probablemente mucha gente en el futuro lo vaya a seguir haciendo. Recuérdese que en el 2026 el próximo Mundial de Fútbol se va a realizar en México, Estados Unidos y en Canadá, con 2 sedes muy importantes, Vancouver y Edmonton, y la posibilidad de seguir visitando el país, los atractivos turísticos, la tranquilidad, la belleza y la seguridad de Canadá es un excelente motivo para conocer este país que se está poniendo en el tapete, que siempre abre las puertas a sus visitantes, en donde una familia puede encontrar una vida nueva. Y algo muy importante, señor Torres,
hablemos de dinero, la bolsa de viajes. ¿Piden algún mínimo de bolsa de viajes para ingresar a Canadá? Es correcto, es correcto. Y una vez más, ¿no? Vuelvo a las diferencias respecto de la intención del postulante. Por ejemplo, una persona que va a hacer turismo, por lo general un turista se queda entre 8 y 10 días en un país. Una bolsa de viaje regular para este tipo de actividades estaría entre 6 y 8 mil dólares. Una persona, una familia, padre, madre y 2 hijos que quieran venir a estudiar a Canadá en una escuela determinada, van a necesitar demostrar, porque eso no se lo tienen que dar ni al evaluador de inmigración ni a nadie, solamente tienen que demostrar que tienen una bolsa de viaje de por lo menos 30 mil dólares canadienses. Eso es alrededor de unos 25 mil dólares americanos. Esos son más o menos los costos a grandes rasgos que una familia tiene que tener en consideración antes de empezar a planear su proceso de inmigración, y lo pueden hacer con este servidor. Yo trabajo en Vancouver, la sede de nuestras oficinas están en Vancouver, en Canadá. Yo estoy aquí en una visita de promoción en mi ciudad. Yo soy de Lima, del Perú, tengo 15 años ya en Canadá y estoy dispuesto y me encantaría ayudar a todas las personas del Perú que quieran llegar también a iniciar una vida nueva en el país. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición y habernos dado más luces, sobre todo a aquellas personas que quieren viajar a Canadá, que de repente tienen diferentes motivos. Una de ellas podría ser el Mundial, usted lo acaba de decir, ojalá que Perú clasifique y podamos viajar. No me queda y duda. También para algunos a trabajar, otros a estudiar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. A ustedes las gracias. Muy buenos días. Gracias. 9 de la mañana con 24 minutos, Noemí.